Él, un magnate escéptico, buscaba la bondad genuina con un experimento social con 4 mujeres. Ella, una intendente discreta, no estaba en la prueba. Una de las participantes saboteó la oficina. Guadalupe, al verlo, actuó con honestidad. Julián, observando, presenció su valentía e integridad. En ese instante, el millonario se enamoró. La intendente, fuera del experimento, poseía el alma que él buscaba. Prepárense para una revuelta donde un experimento social se convierte en amor y la alta sociedad intentará desenmascarar a la intendente. Pero la fuerza de este amor y su integridad podrán derrumbar las barreras. Disfruta esta historia hasta el final. Quedarás sorprendido con esta historia. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada, como siempre. Guadalupe Alarcón extendió el brazo delgado para silenciar el aparato barato, sus dedos callosos, encontrando el botón en la oscuridad. No necesitaba luz para navegar por el pequeño cuarto que compartía con su hermana menor en Iztapalapa. Cada centímetro de aquel espacio apretado era territorio conocido, mapeado por años de rutina inflexible. 28 años, y Guadalupe aún se levantaba como su madre lo hacía antes de morir, en silencio, para no despertar a nadie. La diferencia era que ahora ella cargaba el peso de mantener sola a la familia que quedaba. Sofía, de 16 años, aún dormía profundamente, los libros de la prepa esparcidos al pie de la cama. Guadalupe sonrió al ver a su hermana incluso en la penumbra. Al menos una de las dos Alarcón terminaría los estudios. En el baño minúsculo, Guadalupe miró su reflejo en el espejo rajado. Cabello castaño recogido en un chongo simple, rostro que ya mostraba señales de cansancio a pesar de la edad. Nada glamuroso, nada que llamara la atención, exactamente como necesitaba ser. Las intendentes invisibles duraban más en el empleo. 2 horas después, Guadalupe descendía del microbús lleno en el centro de la Ciudad de México, las piernas doloridas por el viaje. Frente a ella se alzaba el complejo empresarial Vans Tecnología, 30 pisos de vidrio y acero que reflejaban el cielo grisáceo de la mañana. Hacía 3 años limpiaba aquellas oficinas, 3 años pasando desapercibida por los corredores donde hombres y mujeres de traje decidían el futuro de miles de personas. En el mismo momento, 40 pisos arriba, Julián Vans se despertaba en su suite master con vista panorámica a la ciudad. En los 42 años poseía todo lo que el dinero podía comprar. El penthouse de 2.000 metros cuadrados en Polanco, coches importados, jets privados, influencia política. Su empresa valía miles de millones. Sus inversiones filantrópicas transformaban vidas en países distantes. Pero Julián se despertaba, como siempre, con la sensación de vacío en el pecho. Se sentó en el borde de la cama king size, los pies descalzos tocando el piso de mármol frío. Fuera del cuarto, la mansión se extendía vacía como un museo. Empleados discretos cuidaban de la propiedad, pero evitaban perturbarlo. Sabía que lo veían como un patrón distante, tal vez intimidante. No se equivocaba. El celular vibró con los primeros mensajes del día. Su asistente, Marcos, confirmando la agenda. Reuniones, informes, decisiones que moverían millones. Ningún mensaje personal. Julián no esperaba ninguno. Era su cumpleaños. 43 años aquel día, y por primera vez en décadas, la fecha no constaba oficialmente en su agenda. Había instruido a Marcos discretamente para no organizar nada. En los últimos años, las celebraciones corporativas se habían convertido en puestas en escena vacías, funcionarios forzados a sonreír, brindis protocolares, regalos caros sin significado. Prefería el silencio honesto a la hipocresía festiva. En el espejo del baño de su suite, Julián vio el mismo hombre que enfrentaba todos los días, canas en las sienes, ojos oscuros que intimidaban en reuniones, mandíbula firme que nunca mostraba vacilación.
Un rostro que estampaba portadas de revistas de negocios, que inspiraba respeto y envidia en igual medida. Un rostro completamente solo. 2 horas después, Guadalupe empujaba su carrito de limpieza por los corredores del 40º piso, el corazón de Vance Tecnología. Sus tenis de lona hacían el mínimo de ruido posible en el piso de granito. Sabía que el CEO llegaría temprano, como siempre, y prefería terminar la limpieza de su sala antes. Pasó por la recepción lujosa, donde orquídeas blancas eran cambiadas 3 veces por semana, por las oficinas vidriadas de los directores, hasta llegar a la puerta doble de madera noble que daba acceso a la sala de Julian Vance. Su tarjeta de acceso funcionó con un bip suave. La sala era del tamaño del departamento donde Guadalupe había crecido. Enormes ventanas ofrecían vista a toda la Ciudad de México. Una biblioteca ocupaba una pared entera y el mobiliario parecía sacado de revista de decoración. Pero Guadalupe, con sus 3 años limpiando aquel ambiente, había aprendido a ver más allá de la opulencia. En la mesa de trabajo, siempre impecable, notó un detalle que otros ignorarían: un calendario de mesa virado hacia abajo, como si hubiese sido deliberadamente escondido. Curiosa, Guadalupe lo enderezó y vio la fecha marcada con un círculo rojo discreto. 15 de marzo. Hoy, su corazón se apretó. Ninguna decoración festiva, ningún regalo a la vista. Apenas un calendario marcado, escondido como un secreto vergonzoso. Guadalupe conocía aquella soledad. Había crecido viendo a su padre marcar fechas importantes que nadie más recordaba. Vio a su madre esconder la tristeza cuando los cumpleaños pasaban desapercibidos. Sabía cómo la indiferencia del mundo podía doler, incluso cuando se intentaba fingir que no importaba. Durante toda la mañana, mientras limpiaba, Guadalupe observó a Julian Vance a través de las paredes de vidrio. Él trabajaba como siempre, concentrado, eficiente, pero había algo en sus gestos, una rigidez de más en los hombros, que ella reconocía. Era la forma de quien estaba intentando muy intensamente ignorar algo. Cuando su turno terminó, Guadalupe debería haberse ido. Debería haber tomado el microbús de vuelta a casa, preparado la cena para Sofía, corregido las tareas de su hermana. Pero no pudo. En la placita frente al edificio, se sentó en un banco y pensó. No tenía dinero para regalos caros, no conocía los gustos refinados del CEO, pero tenía algo que había aprendido con su madre: el poder de un gesto simple, hecho con cariño. Cuando volvió al edificio en el turno de la noche, Guadalupe llevaba una pequeña cajita envuelta en papel de regalo barato, pero hecho con esmero. Dentro, un panqué de plátano casero que había hecho con los últimos ingredientes que tenía en casa, y una notita escrita a mano, con su letra cuidadosa. Para el señor Vance, que incluso teniéndolo todo, quizás necesite recordar que a alguien le importa. Feliz cumpleaños, Guadalupe, de Intendencia. Dejó el presente en el centro de la mesa impecable, el corazón latiendo acelerado. Sabía que podría ser despedida por aquello, que estaba sobrepasando todas las barreras, invisibles que separaban su mundo del de él. Pero algunas cosas eran más importantes que los protocolos. Julián llegó a la oficina a la mañana siguiente, cargando el peso familiar de otro cumpleaños ignorado. La familia había enviado mensajes genéricos por WhatsApp, el hermano menor desde el extranjero, la hermana demasiado ocupada con sus propios problemas para llamar. Algunas felicitaciones corporativas, protocolares, llegaron por correo electrónico, procedentes de socios de negocios que probablemente tenían asistentes controlando esas fechas. Pero al abrir la puerta de su oficina, Julián se detuvo. En el centro de su mesa, donde nunca había nada fuera de lugar, había una pequeña caja envuelta en papel colorido, con un lazo amarillo hecho a mano. Al lado, un sobre simple con su nombre escrito en una caligrafía cuidadosa. El corazón de Julián se aceleró con una sensación que no experimentaba hacía años: sorpresa genuina. Cogió el sobre primero, las manos temblando imperceptiblemente. Dentro, una nota en papel común:
pero las palabras escritas con una sinceridad que lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Guadalupe, de Intendencia. Él conocía el nombre, estaba en la lista de empleados subcontratados que revisaba mensualmente, pero nunca realmente la había visto. Con cuidado inusual para un hombre acostumbrado a rasgar sobres corporativos, Julián abrió el regalo. El panqué de plátano casero estaba envuelto en papel film, aún con el olor dulce y acogedor que recordaba vagamente de una infancia que prefería olvidar. Se sentó pesadamente en el sillón ejecutivo, el pequeño dulce en las manos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había cocinado algo especialmente para él? ¿Cuándo fue la última vez que un regalo había sido elegido, preparado, entregado sin expectativa de retorno? Julián mordió un pedazo del panqué. Era simple, casero, hecho con ingredientes baratos, pero tenía algo que sus comidas de restaurantes estrellados nunca tenían: cariño. Durante toda la mañana no consiguió concentrarse. Entre reuniones e informes, sus ojos volvían a la nota en la mesa. «¡Alguien se importa!». Las palabras resonaban en su mente con una fuerza perturbadora. Una empleada de Intendencia, alguien que él probablemente pasó 1000 veces sin ver, había notado algo que su propia familia ignoraba. Por la tarde, Julián hizo algo que nunca había hecho en 20 años de carrera. Canceló sus últimas reuniones y bajó hasta el Departamento de Recursos Humanos. «Necesito los datos de una empleada subcontratada», dijo a Regina, la supervisora de RH, intentando mantener el tono casual. «Guadalupe. Apellido Alarcón, creo». Regina lo miró sorprendida. «Julián Vance nunca se involucraba con cuestiones de personal de apoyo». «¿Algún problema, señor Vance?» «No, solo una verificación de rutina». Cuando el archivo llegó, Julián descubrió más sobre Guadalupe en 5 minutos de lo que sabía sobre la mayoría de las personas en su vida. 28 años, trabajaba en el turno nocturno hacía 3 años, 0 faltas, 0 reclamos. Dirección en Iztapalapa, una de las periferias más distantes de la Ciudad de México. Salario que mal cubría las necesidades básicas. Y aún así, ella había gastado dinero que no tenía para comprar ingredientes y hacer un regalo para un extraño. Aquella noche, Julián hizo algo aún más inédito. Se quedó hasta tarde en la oficina, esperando a que el turno de Intendencia comenzara. Guadalupe llegó a las 8 de la noche, como siempre, pero su corazón estaba disparado. Había pasado todo el día preguntándose si sería despedida, si había cometido un error terrible al osar cruzar la línea invisible entre su mundo y el del CEO. Empujaba el carrito de limpieza por el corredor cuando vio luz en la sala del señor Vance. Extraño, él nunca se quedaba hasta tan tarde. Hesitó en la puerta. Quizás debería volver más tarde, cuando él saliera. Pero entonces oyó su voz. «Guadalupe, ¿puede entrar, por favor?». Las piernas le temblaron. Dejó el carrito del lado de afuera y entró, manteniendo los ojos bajos, las manos entrelazadas enfrente del cuerpo. «Señor Vance, si fue sobre el regalo, yo puedo explicar. Mírame». La voz era gentil, pero Guadalupe aún hesitó antes de levantar los ojos. Julián estaba de pie detrás de la mesa, el saco removido, la corbata aflojada. Parecía diferente bajo la luz suave de la sala, menos intimidante. «Gracias», dijo él simplemente. Guadalupe parpadeó confusa. «¿Señor?». «Por el regalo, por el panqué, por acordarse». Julián dio algunos pasos en dirección a ella y Guadalupe instintivamente retrocedió. Él paró inmediatamente. «¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí?». «3 años, señor. Y yo nunca la he visto antes». No era una pregunta, pero Guadalupe respondió aún así. «Yo trabajo en la noche, señor. Procuro no incomodar». «Incomodar». Julián repitió la palabra como si fuera extranjera. «Usted no me incomoda, Guadalupe. Usted me salvó». Los ojos de Guadalupe se agrandaron. «¿Señor? Ese fue el primer regalo de cumpleaños de verdad que recibí en... no me acuerdo hace cuántos años». El silencio que se siguió fue cargado de una tensión extraña. Guadalupe se sentía expuesta, vulnerable bajo la mirada intensa de Julián.
y él por primera vez en décadas se sentía visto por alguien. «Necesito preguntarle algo», continuó Julián, la voz más baja. «¿Por qué? Usted no me conoce. Yo soy apenas su patrón». Guadalupe tragó en seco. «Mi mamá decía que todo mundo necesita saber que a alguien le importa, especialmente cuando ellos fingen que no necesitan». «¿Y usted pensó que yo estaba fingiendo?» «Yo vi el calendario marcado, señor, y vi cómo el señor lo escondió». La observación golpeó a Julián como una bofetada. Esta mujer, esta intendente que él nunca notara, lo había leído mejor que personas que lo conocían hacía décadas. «Guadalupe», él comenzó, pero no sabía cómo continuar. ¿Cómo explicar que un gesto simple había rajado una pared que él construyera en torno al corazón por años? ¿Cómo decir que él no conseguía parar de pensar en ella todo el día? El teléfono sonó cortando el momento. Julián atendió automáticamente, pero sus ojos permanecieron en Guadalupe. «Señor Vance, es Marcos. Su hermana está intentando hablar con el señor urgentemente. Algo sobre una emergencia familiar». Julián cerró los ojos irritado. «Pásamela». Guadalupe aprovechó la distracción para moverse discretamente en dirección a la puerta, pero Julián levantó la mano, pidiendo que ella esperara. La conversación fue breve y tensa. Cuando colgó, Julián parecía exhausto. «Problemas familiares», explicó, más para sí mismo que para Guadalupe. «Mi hermana necesita dinero, de nuevo. Ella dice que es una emergencia, pero para ella todo es una emergencia cuando quiere algo». Guadalupe hesitó, pero algo en la expresión de él la hizo hablar. «Lo siento mucho, señor». «¿Por qué?» «Usted no tiene nada que ver con eso. Pero el señor está triste. Eso ya es bastante». Julián la encaró por un largo momento. Allí estaba una mujer que mal lo conocía, preocupada con sus sentimientos. Mientras su propia familia, «Guadalupe, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» Ella asintió nerviosamente. «¿Usted tiene familia?» «Tengo una hermana, señor, Sofía. Ella tiene 16 años. ¿Y sus padres? Murieron cuando yo tenía 22. Entonces usted cuida de ella sola». «Sí, señor». La voz de Guadalupe era casi un susurro. Julián sintió algo revolverse en el pecho. Esta mujer cargaba responsabilidades que él mal podía imaginar, con un salario que era menos de lo que él gastaba en una única comida. Y aún así, había encontrado tiempo, energía y recursos para cuidar de un extraño solitario. «¿Ya terminó su trabajo aquí?», preguntó súbitamente. Guadalupe miró alrededor confusa. «Aún no, señor. Yo necesito limpiar su sala y... olvídelo por hoy». Julián cogió el saco. «Venga conmigo». «Señor, yo no entiendo. Usted me dio un regalo. Ahora es mi turno». Guadalupe retrocedió un paso. «Señor Vance, yo no puedo... no sería apropiado». «¿Por qué no?». La pregunta simple cargaba un peso enorme. Guadalupe miró para el hombre frente a ella, poderoso, rico, influyente, y después para sí misma, una intendente de la periferia con ropas simples y manos callosas. «Porque somos de mundos diferentes», dijo finalmente. «El señor es el señor, y yo soy apenas... Usted no es apenas nada». La voz de Julián tenía una firmeza que la hizo callar. «Usted es la persona que me recordó que aún soy humano». El teléfono sonó nuevamente, pero esta vez Julián lo ignoró. Sus ojos permanecieron fijos en Guadalupe, esperando una respuesta. «Yo no puedo, señor», dijo ella finalmente, la voz quebrando ligeramente. «Yo necesito mi empleo». Y con eso, ella salió de la sala antes que él pudiera responder, dejando a Julián solo con el eco de sus palabras y una necesidad desesperada de encontrar una manera de verla nuevamente. En los 3 días siguientes, Julián se sorprendió creando excusas para pasar por los pisos donde Guadalupe trabajaba. Llegaba más temprano, salía más tarde, siempre esperando un vislumbre de la mujer que había dado vuelta su mundo de cabeza para abajo. Pero Guadalupe parecía haberse vuelto aún más invisible, evitando cualquier posibilidad de encuentro. Marcos notó el cambio en el comportamiento del jefe. «Señor Vance, el señor ha parecido diferente. ¿Está todo bien?». Julián apenas murmuró una respuesta vaga, pero la verdad era que no estaba bien.
Por primera vez en años, alguien había despertado algo en él, además de interés profesional u obligación social. Y ella estaba huyendo de él. Fue el jueves que el destino forzó la situación. Guadalupe estaba limpiando el baño ejecutivo del 30º piso cuando su celular sonó. Hesitó antes de atender. Llamadas durante el trabajo eran desalentadas. ¿Guadalupe? La voz de Sofía estaba extraña, tensa. Sophie, ¿qué pasa? ¿No deberías estar en la prepa? Guadalupe, yo necesito hablar contigo. Es sobre la escuela. El corazón de Guadalupe se desplomó. ¿Qué pasó? Quieren correrme. Guadalupe se apoyó en el lavamanos, las piernas flacas. ¿Cómo así correrte? ¿Por qué? Por causa de la colegiatura atrasada y otras cosas. La voz de Sofía estaba quebrada. En Guadalupe, yo hice una tontería muy grande. ¿Dónde estás? En la escuela. La directora quiere hablar contigo hoy, ahora. Guadalupe miró el reloj. 2 de la tarde. Su turno solo terminaría a las 6, pero Sofía era prioridad absoluta. Siempre lo fue. Quédate ahí. Estoy yendo. Guadalupe guardó los productos de limpieza a las prisas y fue a procurar a doña Marta, la supervisora del equipo de limpieza. Necesito salir más temprano hoy, dijo, intentando mantener la voz firme. Es una emergencia familiar. Doña Marta la miró con desconfianza. Guadalupe, usted sabe que no podemos abandonar el servicio. Si el personal de la empresa reclamar... Por favor, doña Marta, es sobre mi hermana. Mira, yo entiendo, pero las reglas son claras. Si usted salir ahora, puede olvidar el pago de hoy. Y si eso volverse costumbre, Guadalupe cerró los ojos. El pago de un día haría falta, pero Sofía haría una falta que nunca podría ser reparada. Yo entiendo, dijo simplemente. Fue cuando Julián apareció en la puerta del almacén. Con permiso, dijo él dirigiéndose a doña Marta. Necesito de Guadalupe para una tarea especial, urgente. Doña Marta se enderezó inmediatamente, intimidada por la presencia del C. Claro, señor Vance, Guadalupe está a la disposición. Julián se viró para Guadalupe, que lo miraba con una mezcla de confusión y pánico. Venga conmigo, dijo simplemente. Guadalupe lo siguió en silencio hasta el elevador, el corazón latiendo descompasado. Cuando las puertas se cerraron, Julián apretó el botón del piso bajo. ¿A dónde estamos yendo?, preguntó ella, la voz mal audible. Usted necesita ir a la prepa de su hermana, ¿no es así? Guadalupe lo encaró chocada. ¿Cómo el señor? Oí su conversación. No a propósito, añadió rápidamente, pero estaba pasando por el corredor. Señor Vance, yo no puedo aceptar que el señor Guadalupe. La voz de él era gentil, pero firme. Déjeme ayudar. En el estacionamiento subterráneo, Julián la guió hasta un BMW negro discreto. Guadalupe hesitó en la puerta del pasajero. «Eso no está bien», murmuró. Las personas van a pensar que un patrón está ayudando a una empleada en una emergencia familiar. Julián abrió la puerta para ella. Eso se llama decencia humana, Guadalupe. Debería ser normal. Durante el trayecto hasta Iztapalapa, ellos permanecieron en silencio. Julián observaba discretamente a Guadalupe, notando cómo ella mordía el labio inferior cuando nerviosa, como sus manos temblaban ligeramente en el regazo. Ella observaba la ciudad pasar por la ventana, intentando procesar la irrealidad de la situación. ¿Puede contarme lo que pasó?, preguntó Julián suavemente cuando pararon en el tráfico. Guadalupe hesitó, pero algo en la voz de él la hizo hablar. Sofía es una buena muchacha, siempre lo fue. Pero desde que nuestra madre murió, ella cambió. Se pone brava conmigo por trabajar tanto. Dice que yo sacrifiqué mi vida por ella. Creo que ella se siente culpable. ¿Y su padre? Murió cuando ella tenía 11 años. Cáncer. Gastamos todas las economías intentando salvarlo. Guadalupe tragó en seco. Sofía es inteligente. Podría hacer universidad, tener una vida mejor. Pero la escuela es cara y yo... Usted hace lo que puede. Hago lo que necesito hacer. Julián asintió, pero algo en la propia garganta estaba apretado. Entiendo perfectamente. Guadalupe lo miró curiosa.
¿Señor? Julián hesitó. Nunca hablaba sobre su pasado, especialmente no la versión real. Pero algo sobre Guadalupe lo hacía querer ser honesto. También perdí mis padres joven, dijo finalmente. Mi hermana tenía 13 años cuando nuestra madre murió. Yo tenía 17. Guadalupe se viró completamente para él, sorprendida. Lo siento mucho. Yo no sabía. Nadie sabe. No es parte de la biografía oficial de la empresa. Julián sonrió amargado. La versión oficial es que fundé la empresa con una herencia familiar. La verdad es más complicada. Llegaron a la prepa antes que Guadalupe pudiera preguntar más, pero la semilla de la curiosidad estaba plantada. ¿Quién era realmente Julián Vance? ¿Y por qué él parecía entender su dolor tan profundamente? La reunión en la escuela fue tan mala como Guadalupe esperara. Sofía se había involucrado con un grupo de colegas que vendía trabajos escolares falsos. Cuando fueron descubiertos, ella intentó asumir toda la culpa para proteger a los otros. La directora estaba dispuesta a no expulsarla, pero había condiciones. Pago inmediato de las colegiaturas atrasadas, más una multa, más clases de refuerzo pagadas. 5,000 pesos, dijo Guadalupe cuando salieron de la escuela, la voz vacía. ¿Dónde voy a sacar 5,000 pesos? Julián, que había esperado en el coche, vio a las dos hermanas caminando lentamente en dirección a él. Guadalupe parecía haber envejecido años en una hora. Sofía, una versión más joven de Guadalupe, pero con más fuego en los ojos, caminaba cabizbaja. ¿Cómo fue?, preguntó cuando ellas se aproximaron. Guadalupe no respondió. Sofía lo miró directamente a los ojos, desafiante a pesar de las lágrimas. ¿Usted es el patrón de mi hermana? ¡Sofía! Guadalupe protestó. Lo soy, respondió Julián calmadamente. Entonces, usted sabe que ella trabaja como una burra para mantenerme en la prepa, y yo lo arruiné todo. Sofía, basta. Pero la adolescente continuó. Ella nunca habla, pero yo sé que ella canceló la universidad por mi causa. Sé que ella no anda con nadie porque no tiene tiempo. Sé que ella come menos para que yo pueda comer más. Las lágrimas caían libremente ahora. Y yo soy una idiota que solo causa problemas. Julián miró para Guadalupe, que intentaba confortar a la hermana, y sintió algo partirse dentro del pecho. Allí estaba una mujer que había sacrificado todo por amor, sin nunca reclamar o victimizarse. ¿Cuánto necesitan?, preguntó suavemente. No, dijo Guadalupe inmediatamente. Señor Vance, nosotras no podemos. No es caridad, Guadalupe. Es una inversión. ¿En qué? Julián miró para Sofía, después para Guadalupe. En personas que saben el valor de los sacrificios, en personas que entienden responsabilidad, en personas como yo solía ser. Las palabras salieron antes que él pudiera censurarlas, revelando más de lo que pretendía. Guadalupe lo encaró y por primera vez vio más allá de la fachada del billonario. Vio un hombre que también conocía el dolor de cargar el mundo en los hombros. ¿Quién usted solía ser?, preguntó ella suavemente. Julián desvió la mirada. Alguien que yo prefiero olvidar. Pero Guadalupe no desistiría tan fácil. Por 3 días, él había intentado aproximarse a ella. Ahora era su vez de intentar entenderlo. ¿Por qué está haciendo esto por nosotras? ¿Por qué?, dijo Julián mirándola directamente a los ojos. Por primera vez en 20 años encontré a alguien que me recuerda de quien yo realmente soy. Julián insistió en pagar los gastos de la prepa de Sofía, a pesar de los protestos de Guadalupe. Es un préstamo, había dicho, aunque ambos supieran que era mentira. Usted puede pagarme cuando pueda. En los días siguientes, una extraña danza se estableció entre ellos. Julián creaba pretextos para cruzarse con Guadalupe durante el expediente, documentos que necesitaban ser entregados personalmente, reuniones que terminaban coincidentemente cuando ella llegaba para limpiar. Guadalupe, por su vez, luchaba entre la gratitud aplastante y el miedo de lo que aquella proximidad podría significar. Fue en un viernes que todo cambió. Guadalupe estaba limpiando la sala de reuniones del 40º piso cuando oyó voces alteradas viniendo de la oficina de Julián. No era su hábito escuchar conversaciones, pero el tono agresivo la hizo parar.
No, tú no puedes ignorarme para siempre, Julián. La voz era femenina, estridente. Soy tu hermana, no una extraña. Viviana, ya discutimos eso. La voz de Julián estaba tensa, controlada. No voy a financiar más uno de tus esquemas. ¿Esquemas? Es mi futuro que está en juego. Si tú no me prestas el dinero, yo voy a perder todo. Guadalupe se alejó discretamente, pero no consiguió evitar oír lo que se siguió. Tú ya perdiste todo 3 veces, Viviana. Y todas las veces yo cubrí tus perjuicios, basta. ¿Y qué tú crees que acontecería si ciertas personas supieran cómo tú realmente conseguiste el dinero para comenzar la empresa? El silencio que se siguió fue tenso, como un cable de acero a punto de reventar. Tú no te atreverías, ¿no? 20 años guardando tu secretito sucio, Julián. 20 años siendo la hermana buena que no cuenta para nadie, como el grande filántropo Julián Vance financió su primer negocio. Guadalupe se alejó más, el corazón latiendo fuerte. No debería estar oyendo aquello, pero sus pies parecían pegados en el suelo. 2 millones, Julián. Es todo que necesito para recomenzar. Una pequeñez para ti. ¿Y después? ¿Cuánto va a necesitar en la próxima vez? ¿3 millones? ¿5? No habrá próxima vez. La risa de Julián fue amarga. ¿Como la última vez? ¿Y de la anterior? Julián, por favor. La voz de Viviana cambió, se tornó suplicante. Soy tu hermana. Tú prometiste a mamá que cuidarías de mí. Cuidé. Por 20 años, cuidé. Pero no puedo salvar a alguien que no quiere ser salvado. La discusión continuó por más algunos minutos antes de Guadalupe oír pasos aproximándose. Corrió para el baño más próximo, cerrando la puerta bien en la hora de ver una mujer rubia salir del elevador, claramente agitada. Ella era elegante, bien vestida, pero había algo desesperado en sus gestos. Cuando Guadalupe achó seguro salir, encontró a Julián parado en la ventana de su oficina, las manos apoyadas en el vidrio, los hombros curvados de una forma que ella nunca había visto. Debería haber ido, debería haber fingido que no había presenciado nada. Pero algo en el jeito como él estaba allí, solo y derrotado, hizo con que ella golpeara suavemente en la puerta. «Entré», dijo él sin virarse. «Señor Vance, yo vi a su hermana saliendo. ¿El señor está bien?» Julián se viró lentamente. Sus ojos estaban cansados, más viejos de lo que ella jamás los había visto. «¿Usted oyó?» No era una pregunta. Guadalupe bajó los ojos avergonzada. «No fue a propósito, señor. Yo estaba limpiando y no necesita justificarse». Julián caminó hasta la mesa dejándose caer pesadamente en la silla. «Probablemente es mejor que alguien sepa la verdad». Guadalupe hesitó. «¿Señor?» Julián la miró por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión irreversible. «Siéntese, Guadalupe. No necesita, señor. Yo no debería... Por favor». Algo en la voz de él la hizo obedecer. Ella se sentó en la punta de la silla, las manos entrelazadas en el regazo. «¿Qué usted sabe sobre cómo comencé mi empresa?», preguntó Julián. «Solo lo que todo mundo sabe. Que el señor usó una herencia familiar». Julián rió, pero no había humor en el sonido. «Herencia familiar. Esa es la versión bonita». Él se levantó y fue hasta el bar en el canto de la sala, sirviéndose un whisky. «¿Quiere algo?» «No, gracias». Julián volvió para la silla, el vaso en las manos. «Mis padres murieron cuando yo tenía 17 años. Accidente de coche. Dejaron deudas, no herencia. Viviana tenía 13 años. Estaba en el colegio interno. Yo podría haber puesto ella en la adopción, simplificado mi vida». Guadalupe permaneció en silencio, sintiendo que él necesitaba hablar. «Pero prometí a mi madre en el hospital que cuidaría de ella. Entonces largué los estudios, conseguí 2 empleos, 3 a veces. Limpiaba oficinas de noche, trabajaba en un depósito de día, hacía trabajitos los fines de semana». Guadalupe sintió el estómago revolverse. La historia era familiar de más. Por 5 años fue así. Viviana en el colegio interno, yo matándome de trabajar para pagar las colegiaturas, la pensión, todo. Cuando ella hizo 18 pensé que finalmente podría respirar.
Pero ella quería universidad, quería volverse actriz, quería todo lo que yo nunca pude dar. Julián tomó un sorbo del whisky, las manos temblando ligeramente. Fue cuando conocí a un tipo, ruso, medio sospechoso. Él necesitaba de alguien para invertir dinero de él en empresas legítimas. 50% de la ganancia para mí, 50% para él. Todo muy simple, muy limpio en el papel. El corazón de Guadalupe paró. Señor Vance, lavado de dinero, Guadalupe. Pasé 3 años lavando dinero sucio a través de pequeños negocios que yo montaba y cerraba. Conseguí juntar dinero suficiente para comenzar la Vance Tecnología y nunca más necesitar hacer aquello. El silencio en la sala era ensordecedor. Guadalupe miraba para el hombre frente a ella, el filántropo respetado, el CEO admirado, y veía a un joven desesperado que había hecho elecciones terribles por amor. ¿Y su hermana sabe de eso? Viviana siempre supo. En la época ella adoraba el dinero extra, las ropas bonitas, la universidad cara. Pero ahora, Julián rió amargamente. Ahora ella usa eso contra mí. ¿Por qué me está contando eso? Julián la miró directamente a los ojos. Porque por primera vez en 20 años encontré a alguien que quizás entienda por qué hice lo que hice. Alguien que sabe lo que es sacrificar todo por una persona que ama. Guadalupe sintió lágrimas quemando los ojos. Yo entiendo, susurró. ¿Entiende mismo? Aún sabiendo que soy un criminal. El señor no es criminal. La voz de Guadalupe salió firme, sorprendiendo a los dos. El señor era un muchacho asustado intentando proteger a su hermana. Julián se levantó bruscamente, yendo hasta donde ella estaba sentada. Guadalupe se levantó también, y de repente ellos estaban muy próximos de más. Guadalupe. Él levantó la mano, hesitando antes de tocar suavemente el rostro de ella. Usted no hace idea de lo que representa para mí. Señor Vance, nosotros no podemos... Pero ella no se alejó. Julián, mi nombre es Julián. Julián, repitió ella, la voz mal audible. Él se inclinó y por un momento pareció que iría a besarla. Guadalupe cerró los ojos, el corazón disparado, todos sus miedos y razones desvaneciendo delante de la intensidad del momento. Fue cuando la puerta se abrió. Julián, olvidé mi... ¡Oh! Viviana estaba parada en la puerta, los ojos yendo de Julián para Guadalupe, una sonrisa lenta y peligrosa formándose en sus labios. Julián se alejó de Guadalupe inmediatamente, pero era tarde de más. Disculpe interrumpir, dijo Viviana, la voz dulcemente venenosa. No sabía que usted tenía compañía. Guadalupe se alejó más, el rostro quemando de vergüenza. Yo necesito ir, murmuró, dirigiéndose rápidamente para la puerta. No tan rápido, querida, dijo Viviana bloqueando su camino. No nos presentaron. Soy Viviana Vance, hermana de Julián. Guadalupe, dijo ella bajito, intentando pasar. May Pert, Guadalupe. ¿Guadalupe cómo? Alarcón, respondió Julián ásperamente. Y ahora salga delante de ella. Alarcón. Viviana saboreó el nombre. Qué interesante. ¿Y usted trabaja aquí en la empresa, Guadalupe? Guadalupe asintió rápidamente, aún intentando pasar. Viviana, basta, gruñó Julián. ¿Qué función usted ejerce, Guadalupe? ¿Secretaria? ¿Asistente? Algo en él. ¿Marketing? El silencio de Guadalupe fue respuesta suficiente. Viviana rió, un sonido que hizo Guadalupe encogerse. Ah, entiendo. Bien, Julián, eso explica muchas cosas. Guadalupe finalmente consiguió pasar por Viviana y corrió para la puerta. Cuando se viró una última vez, vio a Julián mirando para ella con una expresión de desesperación absoluta. Guadalupe, espere. Pero ella ya había salido, dejando a Julián solo con su hermana y el peso aplastante de lo que acababa de acontecer. Viviana se sirvió una copa de vino del bar de Julián, sonriendo satisfecha. 2 millones, hermanito, dijo alegremente. Y quizás yo considere olvidar lo que acabo de ver. Julián pagó los 2 millones para Viviana, pero sabía que eso era apenas el comienzo. Su hermana había probado sangre, y sangre siempre atraía más sangre.
Guadalupe, por su vez, intentó volver a la invisibilidad que siempre la protegiera. Llegaba más temprano, salía más tarde, evitaba cualquier corredor por donde Julián pudiera pasar, pero era imposible ignorar el peso de la mirada de él cuando sus caminos se cruzaban, o la forma como su corazón disparaba cuando oía su voz. 3 semanas después del incidente, Guadalupe estaba limpiando el baño femenino del 30º piso cuando oyó voces conocidas aproximándose. «No acredito que él esté rebajándose a ese nivel», decía una de las secretarias ejecutivas. «Pues es Marcia. El Julian Vance que conocemos jamás se involucraría con una...» «Bien, usted sabe». Guadalupe paró de fregar el espejo, la sangre helando en las venas. «Viviana contó para mi prima, que trabaja en el sector financiero. Dijo que flagró a los dos en la oficina de él, casi besándose. Una intendente, Regina. Una intendente. Imagina el escándalo si eso filtrarse para la prensa. La familia de él debe estar histérica. El hombre más elegible del país involucrándose con alguien de la limpieza es degradante». Guadalupe se encogió dentro de la cabina, intentando respirar silenciosamente. «¿Y ella? ¿Usted ya vio? Es hasta bonitica, pero obvio que está atrás del dinero de él. Esas mujeres siempre saben cómo seducir hombres poderosos». Pobrecito de Julián. Hombres a veces piensan con la parte errada del cuerpo, ¿no? Aun bien que Viviana está de ojo. Alguien necesita protegerlo de esas aventureras. Las voces se alejaron, dejando a Guadalupe sola con el eco de las palabras crueles. Sus manos temblaban tanto que derrumbó el frasco de limpiador, que se estrelló en el suelo de mármol. Mientras recogía los pedazos, Guadalupe se vio reflejada en los pedazos de vidrio, fragmentada, quebrada, pequeña. Quizás las mujeres estuvieran ciertas. Quizás ella fuera apenas una ilusión que Julián luego superaría. En la mañana siguiente, Guadalupe encontró un sobre deslizado bajo la puerta de su departamento. Dentro, una foto granulada tirada de una cámara de seguridad, mostrando ella y Julián en la oficina de él, el momento en que él tocara su rostro. En el dorso, un mensaje escrito en letra femenina delicada. «Tengo muchas fotos como esta. Sería una pena si llegaran a los periódicos, ¿no crees? Encuéntrame en el café de la calle Álvaro Obregón a las 15:08 hoy. Ven sola». Guadalupe llegó al café 15 minutos atrasada, las manos sudando. Viviana estaba en una mesa del fondo, elegante en un traje carísimo, moviendo distraídamente en el celular. «Pensé que no vendrías», dijo Viviana cuando Guadalupe se aproximó. «¿Qué quiere?» «Directo al punto. Me gusta eso». Viviana gesticuló para que Guadalupe se sentara. «¿Quieres un café, no?» «Bien, más para mí». Guadalupe permaneció de pie. «Hable luego». «Está bien». Viviana sacó una carpeta de su bolsa grifada. «Estas son todas las fotos que conseguí de los sistemas de seguridad de la empresa. Mi hermano puede ser listo, pero no es el único con contactos útiles». Guadalupe miró las fotos esparcidas en la mesa. Ella y Julián conversando en el corredor, él esperándola en el estacionamiento, los dos caminando juntos para el coche. Vistas fuera de contexto parecían mucho más íntimas de lo que realmente eran. «Imagino qué historias interesantes la prensa podría crear con esas imágenes», continuó Viviana. «Deo billonario en affair sórdido con intendente. La diferencia de clases siempre vende bien. No estamos teniendo un affair», dijo Guadalupe, la voz mal audible. «Ah, querida, eso no importa. Lo que importa es la apariencia. Y ustedes dos tienen cara de quien está enamorado». Viviana sonrió fríamente. «Es casi tocante, si no fuera tan conveniente para mí». «¿Cuánto quiere?» «¿De usted?» «Nada, usted no tiene dinero para interesarme». Viviana se inclinó para frente. «Mito, quiero que usted desaparezca de la vida de mi hermano». Guadalupe parpadeó, confusa. «¿Cómo así?» «Exactamente lo que dije. Desaparezca, pida renuncia, cambie de ciudad, vaya para donde quiera. Solo garantice que Julián nunca más la vea». «¿Y si yo no hacer eso?» Viviana pegó el celular y mostró para Guadalupe.
En la tela, el número de un conocido programa de chismes de la televisión. Entonces mañana mismo esas fotos estarán en el aire. El secreto sucio de Julián Vance sería un buen título, ¿no le parece? Y tengo certeza de que ellos quedarían muy interesados en investigar más a fondo la vida de él. ¿Quién sabe qué otros secretos podrían descubrir? La sangre de Guadalupe heló. Ella estaba refiriéndose al pasado de Julián, al lavado de dinero. ¿Usted destruiría a su propio hermano? Mi hermano ya me destruyó varias veces, querida. Me negó dinero, me humilló, me trató como un estorbo. Ahora es mi vez. Viviana guardó las fotos. Pero eso puede ser evitado. Basta usted salir de escena. Y entonces, Julián vuelve a ser el hombre racional que siempre fue. Encuentra una esposa adecuada, de su clase social, y vive feliz para siempre. Y yo gano una hermana grata que entiende la importancia de apoyar la familia. Guadalupe se sentó finalmente, las piernas flacas. Usted no puede forzarme a... Puedo y voy. Viviana se inclinó más cerca. Pero déjeme tornar eso más interesante. Su hermanita Sofía, 16 años, ¿no es? Estudiando en el Colegio México. El mundo de Guadalupe paró. ¿Cómo usted? Investigué ustedes. No fue difícil. Muchacha lista, su hermana. Sería una pena si algo aconteciese con la beca de estudios de ella. O si ciertas personas descubriesen sobre los problemitas de ella con trabajos falsos. Imagino que universidades sean bien rigurosas con candidatos que tienen histórico de fraude académico. Guadalupe se levantó bruscamente. No se atreva. ¿O qué? ¿Usted va a hacer qué exactamente? Viviana rió. Querida, usted es una intendente de la periferia. Yo soy Viviana Vance. ¿En qué mundo usted cree que tiene poder para amenazarme? La verdad de las palabras atingió a Guadalupe como una bofetada. Ella realmente no tenía poder alguno. Era exactamente como las secretarias habían dicho. Una aventurera intentando subir en la vida a través de un hombre rico. Usted tiene 48 horas, dijo Viviana, levantándose y dejando una nota de 500 pesos en la mesa. Para su café, considere un bono de renuncia. Aquella noche, Guadalupe llegó en casa para encontrar a Sofía estudiando en la mesa de la cocina, cercada de libros y anotaciones. La visión de la hermana concentrada, luchando por un futuro mejor, fue como una puñalada en el pecho. ¿Cómo fue el trabajo?, preguntó Sofía sin levantar los ojos. Normal, mintió Guadalupe sentándose en la cama. ¿Y la escuela? Bien, estoy preparándome para el examen de admisión a la universidad. La profesora de literatura dijo que tengo chances reales de entrar en la UNAM. Sofía finalmente miró para ella, sonriendo. Imagina, Guadalupe, una Alarcón en la universidad pública. Guadalupe forzó una sonrisa. Sería increíble. Y todo gracias a usted, a sus sacrificios. Sofía se levantó y abrazó a la hermana. Yo sé que usted siempre quiso estudiar también. Cuando yo me formar y conseguir un buen empleo, usted va a poder volver para la escuela, prometo. Guadalupe cerró los ojos, respirando el olor del champú barato de Sofía, sintiendo el peso del amor y de la responsabilidad que cargaba hacía tantos años. No había elección, nunca había. En el día siguiente, Guadalupe escribió su carta de renuncia, simple, directa, sin explicaciones. Entregó para doña Marta antes que pudiera arrepentirse. ¿Pero por qué, Guadalupe? Usted es nuestra mejor funcionaria. Problemas personales, fue todo que consiguió decir. Decidió que no hablaría con Julián. Sería más fácil así para los dos. Pero cuando estaba saliendo del edificio por la última vez, él apareció en el vestíbulo. Guadalupe, doña Marta me dijo que usted pidió renuncia. ¿Por qué? A ella evitó mirar directamente para él. Encontré otra oportunidad. ¿Qué oportunidad? ¿Dónde? Eso no importa. Julián se aproximó más. Claro que importa. Para mí importa. Guadalupe finalmente lo encaró, y Julián vio algo en sus ojos que lo alarmó. Miedo, tristeza, despedida. Julián, ella dijo bajito, y fue la primera vez que usó su nombre sin hesitación. Gracias por todo, pero eso, nosotros.
no puede continuar. ¿Por causa de lo que aconteció en la oficina? ¿Por causa de Viviana? Guadalupe no respondió, pero la expresión fue respuesta suficiente. Guadalupe, no deje que ella nos intimide. Podemos enfrentar eso juntos. Juntos. Guadalupe rió, pero no había humor en el sonido. Usted realmente cree que somos un nosotros. Mire a su alrededor, Julián. Mire para usted, para mí. Somos de mundos diferentes. Siempre fuimos. Eso no importa. Importa sí. La voz de Guadalupe subió, atrayendo miradas curiosas. Ella bajó el tono. Importa para su familia, para sus negocios, para su reputación. E importa para mí también. Julián extendió la mano para ella, pero Guadalupe recuó. No torne eso más difícil de lo que ya es, susurró ella. Por favor. Y con eso, Guadalupe Alarcón salió de la vida de Julián Vance, dejándolo solo en el vestíbulo de mármol de su propio imperio, cercado de personas pero más aislado de lo que jamás estuviera. Viviana, observando todo de una distancia segura, sonrió satisfecha y marcó un número en su celular. «Aló, querido, es Viviana. Sobre aquella cena que usted quería marcar para que Julián conociera a su hija. Creo que es una óptima hora para insistir en el asunto». 2 semanas se pasaron desde que Guadalupe dejara la Vance Tecnología. Ella encontrara trabajo en una empresa menor, limpiando oficinas comerciales por un salario aún menor, pero que al menos garantizaba que Sofía permaneciese en la escuela. Noches eran pasadas en claro, intentando olvidar el olor del perfume de Julián, el sonido de su voz diciendo su nombre. Julián, por su vez, había sumergido en el trabajo con una intensidad que preocupaba hasta a Marcos. Reuniones consecutivas, viajes de negocios innecesarias, cualquier cosa para no pensar en la ausencia de Guadalupe. Viviana había arreglado 3 cenas diferentes para él. Conocer personas interesantes, todas hijas de familias tradicionales, todas perfectamente adecuadas, todas completamente vacías. Fue un jueves que el mundo se derrumbó. Guadalupe estaba preparando el desayuno cuando Sofía prendió la televisión en el noticiero matutino. El nombre Julián Vance en el encabezado hizo que Guadalupe derrumbara la taza en el suelo. En reportaje exclusivo, descubrimos documentos que comprueban el involucramiento del billonario Julián Vance en esquemas de lavado de dinero al inicio de su carrera empresarial. La tela mostraba fotos antiguas de Julián, documentos bancarios y después la foto de los dos en la oficina. Fuentes próximas revelan aún que Vance mantenía una relación íntima con una empleada de intendencia de su empresa, que habría sido su principal informante sobre las movimentaciones financieras sospechosas. Guadalupe sintió el mundo girar. En la televisión, una periodista rubia hablaba con autoridad sobre el escándalo que sacude el mundo corporativo mexicano. La funcionaria, identificada como Guadalupe Alarcón, de 28 años, residente en la periferia de la Ciudad de México, habría usado su posición privilegiada para colectar informaciones sobre las operaciones de Vance en una clara tentativa de chantaje. Guadalupe, la voz de Sofía estaba distante como viniendo de otro planeta. Guadalupe, ¿esa no es usted en la televisión? La tela mostraba ahora una foto de Guadalupe saliendo del edificio de la Vance Tecnología, claramente tirada sin su conocimiento. La leyenda decía Guadalupe Alarcón, de intendente a chantajista. El teléfono comenzó a sonar, después el celular, después alguien golpeó en la puerta. «No atiendan», susurró Guadalupe, pero era tarde de más. Sofía ya había abierto la puerta para un hombre con una cámara y una mujer con micrófono. «Señora Alarcón, somos de TV Chismes. Nos gustaría oír su versión sobre la relación con Julián Vance». Guadalupe empujó a Sofía para dentro de casa y cerró la puerta en la cara de los reporteros. Pero ellos no se fueron, aunque en pocos minutos había 3 equipos de televisión en la acera de su casa humilde.
En la oficina de la Vance Tecnología, Julián asistía al mismo noticiero con una expresión de incredulidad absoluta. Marcos estaba a su lado, el teléfono sonando incesantemente. ¿Cómo ellos consiguieron esos documentos?, se murmuró Julián. Señor, la prensa está diciendo que fue Guadalupe quien filtró todo. Imposible. La voz de Julián salió firme, pero algo frío estaba instalándose en su pecho. Marcos mostró un segundo reportaje en el tablet. Señor, ellos tienen más fotos y algunas conversaciones grabadas. Julián pegó el tablet. En la tela, una grabación de audio comenzó a sonar. Era la voz de Guadalupe, pero las palabras fueron como estocadas. Él confía en mí completamente. No desconfía de nada. Es patético como hombres poderosos quedan vulnerables cuando achan que una mujer se importa con ellos. Julián se sentó pesadamente. Pare eso. Señor, ¿tiene más? Yo dije para parar. Ya, pero las palabras ya estaban resonando en su mente. La voz era de Guadalupe, no había duda. ¿Pero cómo? ¿Cuándo ella había dicho aquello? La respuesta vino cuando Viviana entró en su oficina fingiendo preocupación. Julián, querido, acabo de ver las noticias. ¡Qué situación terrible! Julián la miró con ojos vacíos. ¿Fue usted? ¿Yo? ¿Cómo puedes pensar eso? Soy tu hermana. Pues fue usted que grabó ella. Fue usted que montó todo eso. Viviana suspiró dramáticamente. Julián, yo intenté avisarte sobre esa mujer. Intenté protegerte, pero tú no quisiste oír. Mentira. ¿En serio? Viviana tiró el celular. Entonces, ¿cómo explica eso? En la tela un extracto bancario. La cuenta de Guadalupe había recibido un depósito de 500,000 pesos en la semana anterior. El remitente estaba identificado como Consultoría VM, las iniciales de Viviana Marcela Vance. ¿Dónde consiguió eso? Tengo mis contactos, Julián. La cuestión es, ¿por qué su noviecita recibió 500,000 pesos de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán? Julián sentía el suelo desapareciendo bajo sus pies. El depósito era real. La fecha era posterior a la renuncia de Guadalupe. ¿Y ella no le había contado nada? ¿Aún acha que ella era inocente?, preguntó Viviana suavemente. Pobre Julián, siempre fue muy ingenuo para esas cosas. El teléfono de Julián sonó. Era su asesora de prensa. Julián, necesitamos conversar urgentemente. La situación está saliendo de control. Las acciones de la empresa cayeron 15% solo en esta mañana. Mientras tanto, en el departamento en Iztapalapa, Guadalupe estaba atrincherada con Sofía, ignorando los golpes en la puerta y los gritos de los reporteros. Su celular no paraba de sonar. Números desconocidos, vecinos curiosos, hasta compañeros de la prepa de Sofía. Guadalupe, explícame lo que está pasando. Sofía estaba llorando. Ellos están diciendo que usted chantajea a personas ricas, que usted mintió sobre todo. Yo no hice nada, Sophie. Tú tienes que creer en mí. Entonces, ¿cómo ellos tienen esas grabaciones? ¿Cómo ellos saben tanto sobre su vida? Guadalupe no sabía responder. ¿Cómo ellos habían conseguido grabar conversaciones que ella nunca tuvo? ¿Cómo su nombre estaba siendo destruido en la televisión nacional? El teléfono fijo sonó. Guadalupe citó, pero algo la hizo atender. ¿Guadalupe? Era la voz de Julián, pero fría como nunca había oído. Julián, gracias a Dios. Usted necesita creer en mí. Yo no... 500,000 pesos, Guadalupe. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Yo... ¿Qué? 500,000 pesos depositados en su cuenta en la semana pasada. ¿Quiere explicarme de dónde vino ese dinero? Guadalupe sintió el mundo girando. ¿Qué dinero? Julián, yo no recibí dinero ninguno. Pare de mentir. La voz de él explotó por el teléfono. Tengo el extracto aquí en mi frente. 500,000 pesos de la consultoría BBM. ¿Usted vendió mis informaciones personales y aún tiene coraje de fingir inocencia? Julián, por favor, usted tiene que oírme. Yo oí usted hablando sobre cómo hombres poderosos quedan vulnerables. Oí usted riendo de cómo yo confiaba en usted. ¡Qué grabación! Yo nunca dije esas cosas.
Su voz, Guadalupe. Era su voz. Guadalupe estaba llorando ahora desesperada. Muy sin... Julián, alguien está armando eso. Su hermana, ella me amenazó, ella... Claro, ahora la culpa es de Viviana. La voz de Julián estaba helada. Siempre tiene un culpable, ¿no es? Nunca es culpa suya. Por favor, no me llame más, Guadalupe. Mis abogados entrarán en contacto si necesitamos de alguna cosa. La línea murió. Guadalupe miró para el teléfono mudo, después para Sofía, que la observaba con una mezcla de miedo y confusión. Allá afuera, los reporteros continuaban gritando preguntas, cámaras filmando las ventanas de su casa. En su departamento lujoso, Viviana brindaba con champán, asistiendo a las noticias con satisfacción. Su plan había funcionado perfectamente. El audio fuera creado con tecnología de síntesis de voz, cara pero eficaz. El depósito bancario en nombre de una empresa fantasma había sido su obra maestra. Julián estaba destruido, Guadalupe estaba desmoralizada y ella, bien, ella finalmente tenía el control que siempre deseara. Pegó el teléfono y marcó un número. «Aló, querido, es Viviana. Hacha que ahora es la hora perfecta para que Julián conozca a su hija. Él está necesitando de consolación». En la mañana siguiente, los periódicos estampaban fotos de Guadalupe siendo perseguida por reporteros. Julián saliendo de su edificio con el rostro cerrado y encabezados sensacionalistas sobre el mayor escándalo del año. Guadalupe Alarcón habíase tornado la mujer más odiada de México de la noche para el día. Y Julian Vance acreditaba que la única persona que realmente lo conociera había-lo traicionado por la cosa más previsible del mundo: dinero. Todo estaba perdido. Por 3 días, Guadalupe no salió de casa. Los equipos de televisión eventualmente se dispersaron, pero los vecinos continuaban susurrando, apuntando, lanzando miradas acusadoras. Sofía faltara a la prepa. Imposible enfrentar a los compañeros y las preguntas crueles. Fue en el 4.º día que Guadalupe tomó una decisión. «No voy a esconderme más», dijo para Sofía, que estaba echada en la cama, deprimida. «Si voy a ser destruida, por lo menos va a ser luchando. Guadalupe, quizás sea mejor dejar pasar. Luego aparece otro escándalo y las personas olvidan». No. Guadalupe se levantó por primera vez en días mirándose en el espejo. Veía a una mujer magra, con ojeras profundas, pero había algo nuevo en sus ojos. Determinación. Alguien hizo eso conmigo, Sophie. Alguien planeó mi destrucción, y yo voy a descubrir quién. La primera parada de Guadalupe fue el banco. Esperó 2 horas para ser atendida, ignorando los susurros de los otros clientes que la reconocían. «Necesito saber sobre un depósito en mi cuenta», dijo al gerente, un hombre de media edad que mal conseguía esconder el desconforto. «Señora Alarcón, la señora entiende que... Yo entiendo que mi cuenta fue violada y alguien depositó dinero que yo no autoricé. Eso es crimen». El gerente, señor Benítez, consultó el sistema. El depósito fue hecho vía transferencia internacional de la empresa Consultoría BVM, domiciliada en las Islas Caimán. ¿Y yo puedo rastrear esa empresa? Eso sería complicado. Empresas offshore tienen protecciones específicas. Guadalupe se inclinó para frente. «Señor Benítez, ¿el señor tiene hijas?» El hombre asintió confuso. «Imagine que alguien destruyera la reputación de ellas, plantara evidencias falsas para arruinar sus vidas. ¿Qué el señor haría?» El gerente hesitó, después suspiró. «Voy a ver lo que puedo descubrir extraoficialmente». La segunda parada fue un cibercafé en la colonia Roma. Guadalupe había buscado en el internet sobre síntesis de voz, la tecnología que podría explicar las grabaciones falsas. Un joven con cabellos coloridos y múltiples piercings la atendió. «Eso que ustedes están mostrando en la TV es deepfake de audio», dijo Lucas, el técnico, después de oír la grabación. «Da para percibir por los microcortes y por la falta de respiración natural».
¿Puede probar eso? Puedo analizar el audio, mostrar las inconsistencias técnicas. Pero va a costar... Guadalupe miró para los últimos 100 pesos en su cartera. ¿Cuánto? ¿Para usted? Nada. Odio cuando usan nuestra tecnología para destruir personas inocentes. Mientras Lucas trabajaba en el análisis, Guadalupe fue para su tercera parada, la empresa donde Viviana había trabajado antes de se tornar empresaria. Consiguiera la información a través de una búsqueda simple en el Internet. La recepcionista de la agencia de publicidad era una muchacha joven, no mucho más vieja que Sofía. ¿Viviana Vance? Nosotros recordamos de ella. La muchacha bajó la voz conspiratoriamente. Ella trabajó aquí por 6 meses hasta ser despedida. ¿Por qué? Fraude. Ella creaba cuentas falsas para desviar verba de clientes. Casi cerramos por causa de ella. La recepcionista miró alrededor nerviosamente. Pero eso fue abafado. El hermano de ella pagó una indemnización millonaria para mantener todo en secreto. Guadalupe sintió una centella de esperanza. ¿Usted tendría documentos? ¿Pruebas? Ya no puedo darte nada oficial, pero... La muchacha garabateó un nombre y número en un papel. Habla con Cintia. Ella era auditora aquí cuando todo aconteció. Salió de la empresa después que descubrió que iban a abafar el caso. En la vuelta para casa, Guadalupe pasó por la Vance Tecnología. No tenía coraje de entrar, pero quedó observando el movimiento del lado de afuera. Fue cuando vio a Marcos, el asistente de Julián, saliendo para el almuerzo. Respiró hondo y lo abordó. «Marcos, soy Guadalupe Alarcón». Marcos paró claramente desconfortable. Guadalupe, yo no debería estar hablando contigo. Por favor. Solo 5 minutos. Marcos miró alrededor. Después la llevó para un café discreto 2 calles adelante. ¿Usted acredita que yo hice aquello?, preguntó Guadalupe directamente. Marcos hesitó. Las evidencias... Olvídese de las evidencias. Usted me observó por 3 años. Vio cómo yo trabajaba, cómo yo me comportaba. En su corazón, ¿usted acredita que yo sería capaz de hacer aquello? Marcos quedó en silencio por un largo momento. No, dijo finalmente. No acredito. Entonces ayúdeme. ¿Cómo? Cuénteme sobre Viviana, sobre la relación de ella con Julián. Marcos suspiró profundamente. Ella siempre fue complicada. Desde que yo trabajo para Julián, ella aparece de tiempos en tiempos pidiendo dinero. Él siempre paga, pero nunca queda feliz con eso. Y después que yo salí de la empresa, ella comenzó a aparecer más. Trajo varias amigas para Julián conocer. Insistía que él necesitaba de una compañera adecuada. Marcos paró, como si estuviera decidiendo algo. Guadalupe, tiene una cosa que puede interesarte. ¿Qué? Viviana tiene acceso al sistema de seguridad del edificio. Julián dio para ella años atrás, cuando ella estaba ayudando con la decoración de un piso nuevo. Nunca revocó el acceso. El corazón de Guadalupe aceleró. Eso significa que ella puede haber accedido a las grabaciones de las cámaras. Y más, ella conoce a alguien en la empresa de seguridad digital que cuida de nuestros sistemas. Marcos anotó un nombre en una servilleta. Este tipo trabaja allá hace 10 años. Si alguien metió en nuestros sistemas, él va a saber. Aquella noche, Guadalupe estaba en su cocina organizando todo que había descubierto cuando Sofía se aproximó. Guadalupe, encontré una cosa extraña. Sofía mostró un reportaje en el celular. ¿Recuerdas de aquella mujer que habló con los reporteros? La que dijo que te vio seduciendo a Julián. Guadalupe asintió. Era una de las testigos que habían aparecido en los noticieros. Ella trabaja en una empresa de relaciones públicas. La misma empresa que representa a la familia Vance en crisis. Guadalupe agrandó los ojos. ¿Usted tiene certeza? Tengo. Y más, ella posteó una foto en un restaurante caro en la misma noche que dio la entrevista, con una leyenda conmemorando trabajo bien hecho. Por primera vez en una semana, Guadalupe sonrió.
Sophie, usted es un genio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a juntar todas las piezas y montar un dossier completo. Guadalupe esparció todos los papeles en la mesa. Tenemos el análisis técnico de la grabación falsa, la conexión de Viviana con fraudes anteriores, testigos comprados, acceso no autorizado a los sistemas de seguridad y el depósito bancario. El señor Benítez me llamó más temprano. La consultoría BBM fue creada en el mismo día que el dinero fue depositado. ¿Y el IP de creación de la empresa? De un computador registrado en nombre de Viviana Vance. Sofía miró para la hermana con admiración. ¿Usted consiguió pruebas de todo? Casi todo. Aún necesito de una pieza final. Guadalupe pegó el teléfono. Marcos, soy yo. Necesito que usted me arregle una reunión con Julián. Guadalupe, él no va a querer verte. Él va a quererse usted decir que yo tengo informaciones sobre quién realmente filtró los documentos de él. Un silencio del otro lado de la línea. ¿Qué informaciones? Marcos, su lealtad es con Julián o con la familia de él. Con Julián. Siempre fue. Entonces ayúdeme a salvarlo. Porque si yo estuviera cierta sobre lo que descubrí, Viviana no paró por aquí. Ella va a continuar destruyendo la vida de él hasta conseguir lo que quiere, que ella quiere. Guadalupe miró para todas las evidencias esparcidas en la mesa. Control total, de la empresa, del dinero, de la vida de él. Y para eso ella necesita que él esté completamente aislado, sin nadie en quien confiar. ¿Como usted? ¿Como yo? Marcos quedó en silencio por un largo momento. Tiene un evento el viernes. Gala benéfica de la Fundación Vance. Va a ser en el Hotel St. Regis. Julián va a estar allá y Viviana también. Marcos, ¿qué usted necesita que yo haga? Guadalupe respiró hondo. Necesito entrar en ese evento. Y necesito de 5 minutos sola con Julián antes que Viviana perciba lo que está aconteciendo. Eso es imposible. Seguridad máxima, lista de invitados cerrada. Marcos, la vida de Julián está en sus manos. Viviana no va a parar. Ella va a continuar manipulando, chantajeando, destruyendo, hasta que él no tenga más nada ni nadie. Hasta que él sea completamente dependiente de ella. Un largo silencio. Viernes, 8 de la noche. Entrada de servicio. Usted tendrá 15 minutos antes de que la seguridad eche de menos de usted. Guadalupe cerró los ojos, el corazón latiendo fuerte. Gracias. Guadalupe, si usted estuviera errada sobre eso, yo no estoy errada, Marcos. Y el viernes, todo mundo va a saber la verdad. Después que desligó, Guadalupe miró para Sofía, que la observaba con una mezcla de miedo y orgullo. ¿Usted tiene certeza de eso? Preguntó la hermana más nueva. Tengo certeza de que no puedo vivir el resto de la vida como una mentirosa y chantajista. Si voy a caer luchando. Guadalupe pegó el espejo partido que guardaba en una gaveta, el mismo que se quebrara en el baño de la oficina semanas atrás. En los pedazos veía fragmentos de sí misma, pero por primera vez no se veía quebrada. Veía una mujer que había descubierto que valía la pena luchar por su propia verdad. La gala benéfica de la Fundación Vance estaba en su auge. El salón noble del Hotel St. Regis bullía con los nombres más importantes del país. Empresarios, políticos, celebridades, todos vistiendo sus mejores ropas y sonrisas protocolares. Julián circulaba por los grupos de invitados, cumplimentando mecánicamente, pero sus ojos parecían vidrio. Guadalupe entró por la cocina vistiendo el uniforme prestado de una camarera. El cabello pegado en un chongo alto, espejuelos prestados de Sofía mudando su rostro. Cargaba una bandeja de champán y un sobre con todas las evidencias que había colectado. Marcos la encontró cerca del bar de servicio. 15 minutos, susurró él. Julián está en la terraza del segundo piso. Viviana está ocupada con los González, intentando arreglar un compromiso. Guadalupe subió las escaleras discretamente, el corazón latiendo como un tambor. En la terraza encontró a Julián solo, mirando para el mar negro a través del vidrio. Julián,
Él se viró bruscamente y por un momento su rostro mostró alivio puro antes de se endurecer nuevamente. ¿Cómo usted entró aquí? Eso no importa. Guadalupe se aproximó, extendiendo el sobre. Usted necesita ver eso. No quiero ver nada que usted, su hermana, me incriminó. Las palabras salieron firmes, cortando los protestos de él. Ella creó las grabaciones falsas, plantó el dinero en mi cuenta, pagó testigos. Está todo aquí. Julián hesitó, después pegó el sobre. Mientras leía, Guadalupe vio su rostro mudando. Confusión, incredulidad, después una rabia fría creciendo en sus ojos. El análisis técnico del audio muestra que fue sintetizado, explicó Guadalupe rápidamente. La empresa que depositó el dinero fue creada en el computador de ella. Los testigos trabajan para la empresa de relaciones públicas de su familia. Julián, ella planeó todo. ¿Por qué? La voz de él salió ronca. ¿Por qué ella haría eso? Control. Con usted aislado, destruido emocionalmente, ella se torna su única familia, su única aliada. Y con la reputación sacudida, usted dependería aún más de ella para reconstruir su imagen. Julián cerró los ojos, las manos temblando ligeramente. Yo acredité en ella. Acredité que usted... Julián, ella tocó suavemente su brazo. Usted fue manipulado por alguien en quien confiaba hacía 20 años. Eso no es culpa suya. Ellos se miraron por un largo momento, y Guadalupe vio que el hombre frente a ella estaba quebrado, vulnerable de una forma que ella nunca había presenciado. Peiso, ¿qué hacemos ahora?, preguntó él. Fue cuando oyeron pasos en la escalera. Viviana apareció en la terraza, elegante en un vestido azul marino, pero su expresión mudó drásticamente cuando vio a Guadalupe. Bien, la chantajista volvió. Viviana sonrió, pero había veneno en la voz. Julián, querido, usted no debería estar hablando con ella. Aún tiene los procesos criminales pendientes. Viviana, la voz de Julián estaba diferente, fría como acero. Acabo de leer algunas cosas muy interesantes. ¿Qué cosas? Viviana intentó mantener el tono casual, pero Guadalupe vio el pánico comenzando en sus ojos. Julián levantó uno de los documentos. Consultoría BVM, creada en su computador en el mismo día que 500,000 pesos fueron depositados en la cuenta de Guadalupe. Eso es ridículo. Cualquiera puede falsificar. ¿Y las grabaciones? Julián erguió el reporte técnico. Síntesis de voz, Viviana. Usted contrató a alguien para crear grabaciones falsas de Guadalupe. Viviana rió, pero el sonido estaba estridente. Julián, usted está siendo manipulado de nuevo. Esa mujer está desesperada, inventando teorías absurdas. Entonces explique eso. Guadalupe mostró el último documento. Reporte de la agencia de publicidad donde usted trabajó. Fraude, desvío de verbas, despido por justa causa. Todo abafado por su hermano. El rostro de Viviana empalideció. Usted no puede probar nada. Puedo probar todo. Julián se aproximó de la hermana y por primera vez en su vida, Viviana recuó delante de él. Puedo probar que usted tiene acceso a nuestros sistemas de seguridad, que pagó testigos falsos, que creó una empresa fantasma para implicar a Guadalupe. Y de ahí, Viviana tiró la máscara fuera, la voz tornándose venenosa. ¿Usted sacha que alguien va a importarse? Ella es una intendente, Julián. Una intendente de la periferia que estaba destruyendo su reputación. Ella estaba salvándome. La voz de Julián resonó por la terraza cargada de una emoción que hizo Viviana dar otro paso para atrás. Salvándome de la soledad, de la frialdad, de la vida vacía que yo estaba viviendo. Y usted destruyó eso porque no soportaba verme feliz. ¿Feliz? Viviana rió con desespero. Feliz con una mujer que estaba obviamente atrás de su dinero. Ella nunca pidió nada. Julián explotó. Nunca quiso nada. Me dio un regalo de cumpleaños hecho con el poco dinero que tenía. Se importó conmigo cuando ni mi propia familia recordaba que yo existía. Viviana miró de Julián para Guadalupe, viendo que había perdido el control de la situación.
Ustedes no entienden, dijo ella, la voz quebrando. Yo solo quería protegerte, Julián. Proteger nuestra familia, nuestro nombre. Mentira. Guadalupe habló por primera vez desde que Viviana llegara. Usted quería controlar él, como intentó controlar la agencia donde trabajó, como intentó controlar todas las situaciones en su vida. Pero control no es amor, Viviana. Es prisión. Cállate la boca. Viviana se viró para Guadalupe, los ojos llameando. Usted no tiene derecho de hablar sobre familia. Usted es nada. Vino de la nada, no tiene nada para ofrecer. Ella me ofreció algo que dinero no puede comprar, dijo Julián calmadamente. Aceptación, comprensión, amor verdadero. Viviana miró para el hermano con una expresión de incredulidad. ¿Usted va mismo a escoger ella en vez de su propia familia? Usted escogió traicionarme, manipularme, destruir mi felicidad. Usted que escogió no ser más mi familia. El silencio que se siguió fue quebrado por el sonido de pasos en la escalera. Marcos apareció seguido por 2 guardias de seguridad. Señor Vance, los invitados están preguntando por usted. Julián miró para Guadalupe, después para Viviana y tomó una decisión que mudaría todo. Marcos, convoque a la prensa presente. Quiero hacer una declaración. Julián, no, susurró Viviana. Piense en lo que está haciendo. Estoy pensando. Por primera vez en meses estoy pensando con claridad. Media hora después, el salón principal estaba en silencio. Julián estaba en el pequeño palco, Guadalupe a su lado, mientras cámaras de televisión registraban cada palabra. Hace una semana mi reputación fue atacada por informaciones que parecían comprometedores, comenzó Julián, la voz firme. Hoy descubrí que fui víctima de una campaña orquestada de difamación y manipulación. Un murmullo recorrió el salón. Guadalupe Alarcón, la mujer a mi lado, fue falsamente acusada de chantaje y filtración de informaciones. Las evidencias contra ella fueron fabricadas a través de tecnología de síntesis de voz, transferencias bancarias no autorizadas y testigos comprados. Las cámaras giraron para enfocar a Guadalupe, que estaba visiblemente nerviosa pero mantenía la cabeza erguida, la persona responsable por esa campaña. Julián respiró hondo. Es mi hermana, Viviana Vance, que intentó destruir la reputación de una mujer inocente porque no aprobaba nuestra relación. El salón explotó en exclamaciones de choque. Viviana, que estaba en el fondo, intentó salir discretamente, pero los guardias de seguridad ya habían sido instruidos a impedirlo. Guadalupe Alarcón, continuó Julián, mirándose para ella, me enseñó que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su posición social, está en su integridad, su bondad, su capacidad de amar sin interés. Él pegó la mano de Guadalupe y ella sintió la firmeza y el calor que había perdido. Por eso, delante de todos ustedes, quiero decir que amo a esta mujer. Amo su fuerza, su dignidad, su capacidad de perdonar aún cuando fue brutalmente atacada. Y quiero pedir, Julián se arrodilló tirando un anillo del bolsillo, Guadalupe Alarcón, ¿usted acepta casarse conmigo? El silencio en el salón era absoluto. Guadalupe miró para el hombre arrodillado a su frente, para las centenas de personas observando, para las cámaras transmitiendo en vivo. Pensó en Sofía asistiendo en casa, en los vecinos que la habían juzgado, en todos que habían dudado de ella. Julián, dijo ella suavemente, levántese. Él obedeció confuso. Usted no necesita arrodillarse para mí, nunca necesitó. Guadalupe pegó el rostro de él entre las manos. Somos iguales. 2 personas que se encontraron y se reconocieron, 2 personas que saben que el amor verdadero no conoce clase social. Ella sonrió y fue como el sol naciendo. Sí, Julián Vance, acepto casarme contigo. El beso de ellos fue acompañado por una explosión de aplausos, flashes de cámaras y lágrimas de emoción. En el fondo del salón, Viviana fue discretamente escoltada para afuera por los guardias de seguridad, su expresión una mezcla de derrota y furia impotente. 6 meses después,
Guadalupe estaba en el jardín de la mansión que ahora llamaba de hogar, jugando con Sofía, que había sido aceptada en la UNAM con una beca integral. Julián observaba las dos de la terraza, Marcos a su lado, revisando la agenda del día. Las acciones de la empresa se recuperaron completamente, decía Marcos. Y la Fundación Vance tuvo el mayor número de donaciones de la historia después de su declaración pública. ¿Y Viviana? Indiciada por calumnia, difamación y fraude electrónico. Los abogados achaman que ella va a pegar por lo menos 2 años. Julián asintió, sin alegría o tristeza. Viviana había hecho sus elecciones. ¿Julián? Guadalupe se aproximó, Sofía corriendo atrás de ella. Sophie quiere saber si puede traer el novio para la cena. ¿Qué novio? Julián fingió severidad, haciendo Sofía reír. Es del curso de medicina de ella. Parece ser un buen muchacho. Si Guadalupe aprueba, yo apruebo, dijo Julián abrazando a la esposa. Más tarde, cuando estaban solos en el cuarto, Guadalupe encontró la nota que había escrito para Julián en el primer día, aún guardado en la gaveta de la mesa de noche de él. ¿Usted aún tiene eso? Es mi recuerdo favorito, dijo Julián abrazándola por detrás. El día en que alguien se importó conmigo de verdad. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor no tiene precio, no tiene clase, no tiene apariencia, solo tiene verdad. Guadalupe se viró en sus brazos, mirando en los ojos del hombre que había escogido luchar por ella cuando el mundo entero dudaba. Te amo, Julián Vance. Te amo, Guadalupe Vance. Y al besarse, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Un amor que había sobrevivido a las tormentas y emergido más fuerte que nunca. Allá afuera, la ciudad se extendía en todas las direcciones. Iztapalapa y Polanco, las periferias y los barrios nobles. Los mundos que un día parecieron tan distantes cuanto estrellas diferentes. Pero en el corazón de Guadalupe y Julián no había distancia alguna. Apenas amor, verdadero, duradero e infinito.